nosotros estamos aquí y nosotros tenemos, o la semana, el sábado pasado, nosotros estábamos enfocando en un evento o un movimiento muy especial para nosotros como adventistas del séptimo día. ¿Alguien puede recordar el tema del sábado pasado? Durante la escuela sabática. ¿Ah? Los pioneros y el movimiento adventista, muy bien, con el grupo Milerita. Entonces, porque el siguiente día iba a ser el 22 de octubre. Entonces, el 31 de este mes es el día de la Reforma Protestante. Entonces, en ese día, o en el domingo o sábado antes, en muchas iglesias ellos están practicando en cuanto de la Reforma Protestante. Y esta mañana nosotros vamos a enfocarnos en este tema, porque es muy importante para nosotros como adventistas del séptimo día y como cristianos. Entonces, el 31 de octubre hoy es el 28, entonces el martes, ¿no? Muy bien, entonces nosotros vamos a hablar en cuanto del evento que se dice inició ese proceso, ese movimiento, este día o este tiempo de la reforma. Entonces nosotros vamos a hablar en cuanto de un hombre. ¿Cómo se llama este hombre? Martín Lutero, y cómo él, por la gracia de Dios, inició la reforma. En realidad, él no inició la reforma, ¿no? Nosotros vamos a aprender más en cuanto de eso, pero la mayoría de las personas dicen que por este evento él inició el proceso de la reforma. Entonces vamos a hablar en cuanto de él, pero antes de eso nosotros vamos a hablar en cuanto de otras personas que prepararon el camino para él y para la reforma protestante. Y por supuesto, Dios estaba usando un montón de personas en los diferentes países, pero solo tenemos tiempo para hablar en cuanto de unas personas y grupos particulares. Y por supuesto hay volúmenes. Nosotros podemos hablar por 10 horas, 12 horas hablando de cada uno, pero vamos a enfocarnos en solo unos de ellos. Entonces, en este momento, nuestro hermano Gilbert va a iniciar hablando en cuanto de un grupo muy especial. Él tiene parte 1, y Paula tiene parte 1, 2. Feliz sábado, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de los que están aquí presentes como los que no pudieron venir, ¿no? En el caso de mi papá, mi mamá, pues ustedes saben que viven en la montaña, la carretera está en mal estado y está difícil viajar, ¿va? Pero hasta allá que ellos también reciban muchas bendiciones. Bueno, a mí me toca hablar de los valdenses. No sé cuántos de ustedes conocen la historia de ellos, ¿va? Los valdenses fueron uno de los grupos de individuos que prepararon el camino hacia la reforma. Si bien nadie sabe exactamente cuándo se comenzó, pero hay evidencia que atestigua que ellos comenzaron en el año 800 después de Cristo y que ya existían durante ese tiempo. Durante muchos siglos mantuvieron encendida la luz de la verdad en Francia e Italia. Y como ustedes saben que la luz, la verdad, donde sea que nosotros nos encontremos, pues tenemos que ser luz para muchas personas, hablarles del amor de Cristo, porque hay muchas personas de que uno físicamente a veces mira, pero espiritualmente uno como que está cegado, no mira la verdad. Entonces nosotros tenemos que ser luz para muchas personas y dar ejemplo donde sea que nos encontremos. Ellos basaron sus creencias en las propias palabras de Dios. Entonces nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios, poner la mirada en Cristo, no en cosas que de repente nos pueden desviar o algún problema o bueno, cuántas circunstancias que hay en este mundo. Y estas personas eran uno de los pocos grupos que tenían acceso a la Biblia en su propio idioma. Imaginen que en aquel tiempo hasta eso era difícil,
obtener una Biblia, que hoy en día ¿cuántos hogares en el Suyatal, en todo Honduras, en las librerías, en la biblioteca, existe la Biblia? A veces no la estudiamos porque a veces le tomamos más interés a otros libros que no son de importancia, como la Biblia, y ahí donde podemos aprender todo el bien para enderezar nuestro camino, nuestros pasos, y poder atraer más personas a la iglesia. Y en ese tiempo, pues estas personas, me imagino que era difícil obtener una Biblia, y ellos luchaban y nos abrieron el camino a nosotros para continuar el ejemplo de ellos. Y esta era una de las razones que eran odiados por la Iglesia Católica Romana. Y sabemos que hoy en día nosotros no solo somos odiados por la Iglesia Romana, sino que por muchas personas, de que si ya les hablamos de la verdad, nos odian y nos rechazan. Esto era de declarar que la iglesia era Babilonia apóstata, de la que habla el libro de Apocalipsis. Arriesgaron sus vidas, dice, se levantaron para resistir sus corrupciones. Imaginen que estas personas cómo arriesgaron su vida en ese tiempo. Nosotros hoy en día, por cualquier cosita, un problemita, nos salimos corriendo. Entonces no estamos preparados, y Dios no desea eso de nosotros, sino que prepararnos cada día. Y debemos resistir. Estas personas resistieron cuántas persecuciones, y ellos se mantuvieron firmes en su fe. Algunos se dieron a su fe poco a poco, como vemos hoy en día, que nosotros a veces por cualquier cosa, a veces nos tiramos para atrás, y como dicen, que ni para agarrar impulso hay que retroceder, sino que tenemos que estar firmes y poner, como les digo, la mirada en Cristo Jesús. Y otros porque rechazaron la adoración de imágenes, de ídolos de la iglesia. Se sabe que la iglesia católica es la que adora ídolos, y porque ellos adoraron el verdadero sábado, entonces ellos por todas estas razones eran rechazados y perseguidos. Y yo miro que hoy en día también lo mismo. Si nosotros ya le hablamos a las demás denominaciones del día verdadero, del sábado como Dios manda, o de adorar imágenes, por todo eso somos rechazados. Pues el otro día ocurrió algo en mi casa, de que puse unos frijolitos a la venta. Llegó un muchacho que le vendiera un tercio de frijoles y me dijo que para el sábado. Le dijo a la niña, yo no estaba en el momento. La niña le dijo que yo el sábado no podía venderle el tercio de frijoles, y por eso viera todo el montón de cosas que se revolvió ahí a hablar al frente de mi casa. Entonces vemos que por muchas razones porque mire, él porque se dio cuenta que yo adoraba el sábado, que lo estaba guardando, por eso se molestó y no volvió a la casa por el dicho tercio de frijoles. No quiso que lo vendiera otro día de semana. Entonces vemos el ejemplo de estos hermanos, que ellos aún así se mantuvieron firmes en su fe, rechazaron adorar ídolos, imágenes de la iglesia romana en ese tiempo, y pues nosotros esto nos sirve de mucho ejemplo. Y a consecuencia de esto, estos hermanos tuvieron que salir huyendo a los valles, a las montañas, para librarse de la ira del hombre. Usted sabe, cuando a uno lo persigue a alguien, usted sabe que no es que si lo atrapa lo va a agarrar, que lo va a agarrar con amor, sino que en ese tiempo se sabe que era para castigarlos, quizás para que era para matarlos a ellos, querían que callaran, que ya no predicaran el evangelio. Entonces estas personas tuvieron que salir huyendo a las montañas. Imagínense qué difícil es vivir en una caverna, acostumbrarse a la naturaleza. Tenían que aprender a sobrevivir, y entonces, pero aún ellos así no renegaban en la forma que ellos vivían, sino que daban gracias a Dios. Y nosotros vemos hoy en día que nosotros a veces estamos tenemos un techo, una casa donde nos protegemos de la lluvia, del sol, del frío,
y aún así renegamos, no damos gracias a Dios, porque tal vez veamos al vecino que tiene mejor casa, a veces queremos tener una nosotros igual o mejor. Y uno en todo momento tiene que darle gracias a Dios en cualquier circunstancia que uno se encuentre, cualquier situación que uno esté pasando, siempre debemos dar gracias a Dios, porque sabemos que lo material aquí se queda. El día que nos toca pasar, le llega la muerte o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, todo esto aquí va a quedar. Y estas personas dicen que ellos aún así no renegaban, porque ellos estaban en una montaña, imagínense, las colinas les servían a ellos de protección. Y ellos aún así, ni el ejército romano los pudo detener, callar las alabanzas que cantaban a nuestro Señor Jesucristo. Ellos daban gracias y honra y gloria a Dios y cantaban alabanza, y pues dice que la historia va que ni así el ejército romano los pudo detener. Entonces nosotros ninguna situación espero que los detenga, y seguir ese camino, seguir el ejemplo de estos hermanos valdenses que ellos lucharon, y entonces para que nosotros continuáramos este camino por mientras, bueno, se haga la voluntad de Dios, que venga la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esto es todo, y muchas bendiciones para cada uno. Feliz sábado, hermanos, que el Señor les bendiga. Esta historia es muy interesante y nos llama la atención a cada uno de nosotros, ¿verdad? De cómo ellos vivieron por la causa de Cristo. Ellos vivieron una vida pura, sencilla y ferviente a favor de Cristo. Ellos no les importó lo que pensaban las demás personas, amaron a Dios sobre todo aún, a pesar de que iban a ser perseguidos y estaban siendo perseguidos. Y es algo que nosotros vamos a vivir en algún momento si estamos cerca de la venida de Cristo Jesús, y yo sé que estamos cerca de ello. Ellos procuraron de grabar la palabra de Dios no solamente para ellos como personas adultas, sino que para los niños. Desde muy pequeños ellos comenzaron a enseñar la Biblia. Desde muy pequeños ellos comenzaron también a escribir la Biblia. Sabemos que estaban en el tiempo de persecución, entonces muchos de ellos, me llamó mucho la atención esta parte, crearon sus trajes o sus vestiduras para poder guardar la Biblia con ellos, porciones de la Biblia que ellos habían escrito. Y muchos jóvenes salieron de las montañas, fueron a las universidades a estudiar, a aprender nuevos conocimientos, pero cada oportunidad que ellos tenían podían compartir la palabra de Dios. A unos adultos salían de las montañas y se vestían como comerciantes y podían compartir la palabra de Dios con las personas que ellos miraban que tenían el deseo. Y cuando tenían ese ferviente deseo, las personas, ellos daban estudios bíblicos. Imagínense, en un tiempo difícil, ellos arriesgaron su vida por la palabra de Dios. La pregunta para nosotros es, no estamos viviendo en un tiempo difícil, pero estamos trabajando fervientemente ahora. Si no lo estamos haciendo, hermanos, hay que pedirle a Dios que nos ayude. Algo que me gustó es que ellos no les importó todo eso, sabían que estaban viviendo esa persecución, y llegó un punto donde los romanos se dieron cuenta de que ellos estaban compartiendo la palabra de Dios. Algunos fueron encontrados y fueron encarcelados, otros fueron tomados de las montañas, y aún en las cuevas dice la historia de que se colocó fuego para que ellos fueran incendiados dentro de ellas, y muchos murieron asfixiados. También los que pudieron escapar murieron a espada a causa de la palabra de Dios. Y durante todo este tiempo sufrieron, pero fue para que nosotros hoy en día podamos vivir de esta verdad y poder gozar de la palabra de Dios que ellos han dejado. Entonces, hermanos, es un llamado también para que cada uno de nosotros analicemos cómo está nuestra vida,
y si en verdad estamos amando a Dios como Él desea. Que el Señor le bendiga. Buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. Hoy les voy a hablar un poco de otro personaje que ayudó mucho en el camino de la Reforma, y su nombre es Juan Wycliffe. Juan Wycliffe nació en el país de Inglaterra en el año 1328, y desde niño y joven tuvo suerte, pues tuvo una muy buena educación y fue conocido por su inteligencia, su manera de pensar, y porque él era le agradaba mucho ser obediente en las cosas de Dios, y fue estudiado en la iglesia romana, fue católico. Estando Wycliffe todavía en el colegio, se dedicó al estudio de las Santas Escrituras. En aquellos remotos tiempos, cuando la Biblia existía solo en los idiomas primitivos, los eruditos eran los únicos que podían allegarse a la fuente de la verdad, pues a las clases les incultaba se les estaba vendada. Ellos las demás personas no tenían acceso a la Biblia, solo en la iglesia pues habían Biblias en los idiomas originales. Entonces Juan decidió estudiar la Biblia. Ese estudio preparó el camino para el trabajo futuro como reformador. Algunos hombres ilustrados habían estudiado la palabra de Dios y en ella habían encontrado revelada la gran verdad de la gracia concebida gratuitamente por Dios, y por sus enseñanzas habían difundido esta verdad e incluso a otros aceptar los oráculos divinos. Aunque Juan era católico romano y no deseaba apartarse de la comunión de ella, cuanto más estudiaba la Biblia, más miraba que la iglesia se había apartado de las cosas que están escritas en la Biblia. Ellos no cumplían como estaba escrito en la Biblia. Entonces él exigía que hubiera una reforma y que la Biblia se restaurara y que fuera enseñada a muchas personas que no conocían de la Biblia. Y muchos líderes de la iglesia se molestaban con él por eso. Ellos no querían que la palabra de Dios saliera a la luz, pero mucha gente se sentía feliz y se gozaban por eso, por aprender las nuevas verdades para ellos en ese tiempo, porque era muy difícil que ellos pudieran estudiar la Biblia, no como hoy en día nosotros la podemos descargar del internet, estudiar y tener un conocimiento más amplio de la Escritura. Y tenemos Biblias que sobreabundan en todos lados. En ese tiempo era bien difícil, bien complicado, y más que todo en el idioma, que solo estaban en los idiomas primitivos y no toda la gente podía estudiarlas entonces. Y él se dedicó a estudiar y a aclarar las verdades que estaban en la Biblia. Mientras él desempeñaba el cargo de ser capellán del rey, él exigía al Papa que no le cobrara los impuestos al rey, y por esa razón el Papa se molestaba con él. Alrededor del año 1380,
Juan y varios asistentes comenzaron el laborioso proceso de traducir la Biblia del latín al inglés, y eso fue algo muy sorprendente y de mucha bendición para muchas personas que ya podían tener la Biblia en un nuevo idioma, que sería ya más fácil para poder aprender las grandes verdades de la palabra de Dios. Con el tiempo el Papa y los monjes, la posibilidad de escuchar confesiones y perdonar pecados para aumentar su ingreso económico. Esos monjes estaban dispuestos a absorber a todos los criminales sin importar el delito que hubieran cometido. Como resultado, los peores vicios aumentaron rápidamente mientras los monjes se hacían cada vez más ricos. Inglaterra se hacía cada vez más pobre, porque ahí fue donde empezaron a que si ellos daban ofrendas y cosas así, ellos decían que podían perdonar sus pecados, que estaban limpios, que podían tener salvación mediante pagos con dinero. Y en respuesta, Juan comenzó a escribir folletos contra los monjes y sus prácticas deshonestas. En ellos dirigió la mente de los lectores a lo que la Biblia indica sobre eso: la confesión y el arrepentimiento y el perdón de los pecados, que solo es mediante Jesucristo. Solo Cristo Jesús tiene el poder para perdonarlos nuestros pecados y ofrecerlos salvación gratuitamente. Que el Señor les pueda bendecir. Amén. Feliz sábado, el Señor les pueda bendecir. Cuando el Papa se dio cuenta de todo lo que Wycliffe estaba haciendo, respondió enviando cartas a la universidad donde Wycliffe era profesor, y al rey y a los líderes de la iglesia, poniendo que Wycliffe fuera silenciado. Antes de que las cartas llegaran, los obispos convocaron a Wycliffe a un juicio, debido a que todos los príncipes más poderosos del país acompañaron a Wycliffe al juicio, y al interés general del público, los obispos temieron condenarlo y le permitieron salir en paz de la reunión. El Papa que escribió acusando a Wycliffe finalmente murió, lo que llevó a la elección de dos papas rivales, hambrientos y sedientos de poder. Estos dos papas reclutaron tantos seguidores como fuera posible y se declararon la guerra entre sí. Esto dejó a Wycliffe libre para seguir publicando folletos sobre los numerosos abusos que se practicaban en la iglesia y la necesidad de la reforma. Debido al exceso de trabajo y agotamiento, antes de que Wycliffe cumpliera los 60 años, sufrió una enfermedad muy peligrosa que casi lo mata. Al recibir esta noticia, los papas y los monjes fueron a él y le dijeron que confesara su pecado antes de que muriera, y que todavía tenía la oportunidad de retractarse de lo que decía sobre los monjes. Entonces él con confianza se levantó de su cama y les dijo: no moriré, sino viviré, y volveré a declarar las malas acciones de los frailes. Y lo hizo. En 1382 pudo finalizar el difícil y largo proceso de traducir la Biblia del idioma al inglés. Como la imprenta no se había inventado, esto era a mano. Me imagino lo difícil, ¿no?, que debió ser. Aunque se produjeron lentamente, este logro hizo mucho para exponer los errores de la Iglesia católica y dirigir las mentes de muchos a la verdad. Mientras dirigía una misa en su iglesia, Wycliffe sufrió un derrame cerebral
y luego murió. Más de un siglo antes de Martín Lutero, Wycliffe enseñó las doctrinas distintivas del protestantismo. La salvación mediante la fe en Cristo es la única infalibilidad de las Escrituras. Después de su muerte, sus seguidores siguieron practicando lo que él hacía y debido a esto ganaron mucha gente y se predicaban las enseñanzas por toda Inglaterra y otros países. En muchos lugares las costumbres de las personas que aceptaron sus enseñanzas cambiaron y los símbolos idólatras de las iglesias católicas fueron eliminados de muchas iglesias. Más de 40 años más tarde de su muerte, hubo un decreto de la iglesia y hizo que los huesos de Wycliffe fueran desenterrados y quemados públicamente. Sus cenizas fueron arrojadas a un arroyo cercano. Qué bonito, ¿no? Yo, hablando anoche con mi esposo, yo le decía, esta gente amó al Señor demasiado para hacer tanto sacrificio. Y a pesar de las condiciones, ellos nunca se desanimaron, siempre siguieron adelante. Y lo que nos da este Señor es que nosotros estamos cómodos, hermanos. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer lo que queramos, cuando queramos, donde queramos. Y muchas veces no lo hacemos. Ponemos el pretexto de que no son válidos, prácticamente. A pesar de los muchos enemigos que este hombre tuvo, que intentaron matarlo, Dios lo protegió a su vida y lo usó para realizar una gran obra para el avance de su reino aquí en la tierra. Amén. Y yo les animo, hermanos, que nosotros pongamos en práctica todo esto y que Él pueda ser un ejemplo en nuestra vida y les invito a que podamos conocer más la historia. Es muy interesante toda la historia, ya esto es un resumen, pero yo les animo a que podamos seguir en la obra de nuestro Señor y que esta gente pueda ser como un aliento a nuestra vida y que podamos ver que si ellos pudieron, nosotros también podemos. Dios les bendiga. Vamos a entonar un himno. 417, dámela. Puestos en pie.
feliz y bendecido sábado tengan cada uno de ustedes, hermanos. En esta mañana hemos estado aprendiendo mucho acerca de los eventos o de grupos o de precursores que contribuyeron y ayudaron en lo que fue la Reforma Protestante. Entonces es como una línea de tiempo. Primero tuvimos a quienes, a los valdenses, luego tenemos al otro personaje, ¿quién era? Y ahora vamos a hablar de otro personaje que también fue un ente importante para este movimiento, y él es John Hus. Durante siglos, la Iglesia Católica gobernó muchos países de Europa, incluyendo la actual República Checa, hoy en día llamada, anteriormente llamada Bohemia. Para finales del siglo 1000 después de Cristo, el Papa Gregorio prohibió que todos los servicios religiosos que se daban en ese tiempo en esa nación se llevaran a cabo en su lengua materna. Así, entonces, la Iglesia romana decretó que la luz de la palabra de Dios fuera extinguida y que el pueblo quedara en oscuridad. Pero el cielo había provisto otros agentes para la preservación de la iglesia. Y como miramos, también encontramos que a un grupo de estos que mencionamos al inicio, de los valdenses y también albigenses de Francia y de Italia, ellos salieron de estos países por la persecución que tenían y fueron a Bohemia. Y ellos secretamente comenzaron a compartir esa fe pura hacia este pueblo. Antes del nacimiento de John Hus, habían personas con muchos conocimientos acerca de la palabra de Dios y el deseo de poder levantar la iglesia, y ellos también comenzaron a hablar y a pronunciarse en relación a la situación que estaba viviendo la iglesia o la situación que existía en ese tiempo en la iglesia. Convenció a muchos, estas personas, los corazones, y también esto hizo que se enfureciera el corazón de los líderes de la iglesia en ese tiempo. Y en vez de querer tratar de cambiar esas costumbres, lo que hizo la iglesia fue tratar de exterminar, ¿verdad?, a los que se manifestaban o estaban en contra de lo que la iglesia estaba enseñando. Juan Hus nació en el año 1369 en una familia muy humilde. Y lamentablemente a una edad muy temprana su padre murió, pero él tenía una madre que era muy piadosa y que ella estaba dispuesta a velar y a sacrificar su vida por su hijo. Y la madre oraba mucho para poder lograr que él entrara a estudiar en una universidad. Y sus oraciones fueron respondidas y Juan Hus entró a la universidad. Y luego, un tiempo después, él también entró en el servicio del sacerdocio. Debido a toda su fidelidad, pronto él se convirtió se unió a la corte del rey, pero también se convirtió en el rector de la misma universidad donde estaba estudiando, debido a su fidelidad y a su esmero y a su empeño que él estaba realizando. Con el tiempo, la reina de Inglaterra, que también era la princesa de Bohemia, se convirtió debido a la lectura de unos escritos de John Wycliffe. Esto también hizo que Juan Hus conociera de esto, y él también pronto comenzó a aceptar estos escritos. Pero también sucedió algo interesante en este tiempo. Dos extranjeros, no recuerdo el origen de dónde eran, ellos llegaron también y su pensamiento era predicar, pero debido a todo lo que estaba sucediendo, ellos también se quisieron manifestar, ya que eran artistas. Entonces ellos plasmaron dos dibujos en la plaza de esta ciudad, en Bohemia, y en los cuales hacían una representación de Cristo Jesús
montado en el asno, y esto representaba y se veía la mansedumbre de Cristo. Y luego también había otra figura en el parque dibujada del Papa de ese tiempo, sentado en un trono con muchas otras cosas. Entonces esto estaba dejando en la mente de estas personas una moraleja, o llegaban a conclusiones de que realmente entonces la iglesia estaba basándose en otras cosas y que ellos estaban cegados por todas las provisiones que se había dado. Entonces Juan Hus, debido a esto también, él comenzó a tener un estudio más profundo acerca de la palabra de Dios. Y después de esto, entonces, él comenzó a manifestar, ¿verdad?, todo lo que había estudiado en contra de lo que la iglesia en ese tiempo estaba profesando. Y debido a esto, entonces, él comenzó a tener dificultades con los gobernantes o los que estaban a cargo de la iglesia en este tiempo. Después de esto, en un esfuerzo para poder calmar la situación, Hus abandonó Praga, que él estaba en Praga, y decidió establecer un tiempo para predicar el evangelio en muchos otros, se fue a los campos a predicar el evangelio para poder apaciguar un poco la situación que se estaba dando entre los papas y lo que él estaba presentando. Tengan todos un feliz sábado. Siempre continuando con la vida de Juan Hus. Él, antes de partir para la conferencia de Constanza, el emperador le dio un documento que le hacía constar que él iba a tener una seguridad personal. A pesar de esto, él sabía que la relación que existía entre el emperador y la iglesia, él podía ser matado. Entonces, el amor por la verdad, el amor a Dios y el amor hacia la salvación de las personas, que si él lo iban a matar, él siempre fue. Y mientras él viajaba, él pudo ver muchas evidencias cuando él enseñó en muchos lugares. Los funcionarios del gobierno, los líderes de la iglesia y mucha gente común lo trataron como si era una celebridad. Para ellos era un personaje muy importante, ¿verdad? Y mientras viajaba por todos lados, él, rebosante de gozo, varias veces él también aprovechó esa oportunidad para poder esparcir el mensaje puro a los oyentes ansiosos. Y el número de personas que se agruparon ahí en su alrededor no hacía más que aumentar cuanto más se acercaba. Y fue tan grande el interés de las personas que hasta fueron como más de 100,000 personas que llegaron a ese lugar, y no había mucho espacio, pero las personas realizaron lo que eran tiendas en las afueras, en los campos, en las afueras de la ciudad. Después de su llegada, el emperador violó lo que era el documento que él había dado e hizo arrestar lo que era a Hus y lo mandó a encerrar en un calabozo, y ese calabozo estaba en un estado muy terrible, hasta el punto de que a Juan le dio una fiebre muy avanzada que casi acabó con su vida. Cuando las personas escucharon esta noticia, las personas hicieron protesta en toda Bohemia. Pero finalmente fue citado para comparecer ante el emperador. Juan Hus salió del calabozo, salió todo sucio, demacrado e incluso cargado de cadenas,
pero a pesar de su terrible situación, él siempre se mantuvo firmemente en lo que era la verdad durante su largo juicio. Cuando se le pidió que eligiera si se retractaba a la verdad o sufrir la muerte, él aceptó el destino de los mártires. En ese tiempo, la gracia de Dios no lo abandonó, siempre lo sostuvo en las semanas que transcurrieron antes de que él iba a morir. Y él escribió una carta a un amigo que decía lo siguiente: escribo esta carta en mi prisión y con mi mano encadenada, esperando mi sentencia de muerte mañana, cuando, con la ayuda de Jesucristo, nos volveremos a encontrar en la deliciosa paz de la vida futura. Aprenderás cuán misericordioso se ha mostrado Dios conmigo, cuán eficazmente me ha sostenido en medio de mis tentaciones y pruebas. Cuando se le pidió la decisión final a Pablo, él recordó a todos los presentes que estaban ahí que el emperador había violado el documento que él había recibido, de que iba a estar seguro si él asistía a lo que era la reunión, a la conferencia. Después de decir todas estas cosas, las miradas de las personas se volvieron hacia el emperador y el emperador, su semblante se puso rojo de mucha vergüenza. Pero después de dar su decisión final al no retractarse de la verdad, Juan Hus fue llevado inmediatamente a lo que era a la hoguera para ser quemado. Pero él con gran paz soportó pacientemente las llamas que ardían, con las llamas que también acabaron con su vida. Mientras ardían las llamas, él entonaba una canción, y la canción decía: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Continuó cantando esta canción hasta el último suspiro de su vida. En lugar de poner fin a la protesta de que las personas hacían en cuanto a la iglesia, los acontecimientos que rodearon su muerte solo aumentaron aún más la protesta de Bohemia contra los abusos y errores que hacían hacia la iglesia. En los años siguientes se librarían varias guerras que determinarían si el condado de Bohemia gozaría o no de libertad religiosa. Pero en muchas ocasiones Dios bendijo a su ejército con grandes victorias contra el ejército del Papa, y la verdad continuó avanzando en este país. Así que la verdad siempre prevaleció, porque él nunca se retractó de obedecer lo que era al Señor. Y él, por amor hacia la verdad, por amor a Dios y por amor hacia la salvación de las almas, él dio su vida por amor a la verdad. Y buenos días de nuevo. Nosotros iniciamos platicando en cuanto de Martín Lutero. Nosotros vamos a terminar hablando en cuanto de él. Entonces, él nació en el año 1483 en el país de Alemania, y él era parte de una familia muy pobre, pero lleno de amor. Entonces, su papá, él trabajó como minero, y él trabajó muy duro para proveer para su familia, pero especialmente para dar una buena educación a sus hijos. Y aún desde su juventud, sus maestros y los otros alumnos, ellos pudieron ver que él era un alumno de promesa, muy inteligente, y dice con una atención, ¿cómo se dice? Una memoria muy retentiva. Pero especialmente cuando él estaba en la universidad, todos estaban notando que ese alumno era muy importante. Él estudió las leyes, no porque él quería, pero su papá quería que él lo estudiara. Pero su preferencia era estudiar, número 1, la música, o número 2, la teología.
Y a veces durante su juventud, él pasó de casa a casa, mientras él estaba caminando a la escuela, él pasó de casa a casa cantando para recibir dinero o comida para comer. Porque él estaba muy pobre, sin dinero y sin comida. Entonces él estaba cantando mucho, aún como un alumno. Cuando él estaba en la universidad, algo muy importante pasó. Un día él estaba en la biblioteca mirando los libros y él encontró un libro muy especial que se llama la Santa Biblia. Por la primera vez, durante los cultos, él escuchó partes de los evangelios y las epístolas, pero él estaba pensando que eso fue toda de la Biblia. Nunca sabía en cuanto de la Biblia entera. Estaba encadenada y en latín, y la mayoría de la gente, ellos no pudieron entender el latín. Entonces él inició a estudiar la Biblia y día tras día él estaba regresando allá para estudiar sus páginas. Mientras él estaba haciendo eso, los ángeles estaban dirigiendo su mente. Pero especialmente él desarrolló el sentido de que él era un pecador. Y siempre él estaba mirando, buscando una manera de escapar de la condenación del pecado. Pero sus estudios cambiaron por dos eventos. Número uno, su amigo fue asesinado. Después de eso, por supuesto, él estaba muy triste, pero él estaba pensando, ¿qué va a pasar a mí cuando yo muera? ¿Qué va a pasar? Y número dos, un día él estaba caminando y una tormenta inició, pero no fue una tormenta normal. Él estaba pensando que él estaba al punto de morir en esa tormenta. Y él hizo una promesa a Dios. Y él dijo, por favor, si tú pudieras salvarme y si yo salgo de esta experiencia, yo voy a dedicar mi vida completamente a ti. Entonces él salió sin morir y él hizo eso. Pero él hizo eso por ser un monje. Él entró en un monasterio para iniciar el proceso de ser un monje sin decir nada a su papá ni a su mamá. Y su papá, él no le gustó el sistema de los monjes y por 2 años, por esa decisión, él no platicó con su hijo. Pero después sí, ellos se reconciliaron. Entonces, él estaba pensando que por su situación de pecado, él necesitaba hacer los deberes más humildes. Y él estaba haciendo esas cosas día tras día. Y dice que él estaba participando en ayunos, vigilias, y aún él estaba golpeándose, pensando que todas estas cosas estaban necesarias para su salvación. En tiempo estas cosas iniciaron a afectar su salud, aún hasta el punto de la muerte. Él dice en cuanto de toda esa experiencia, verdaderamente yo fui un fraile piadoso y seguí con mayor severidad de la que puedo expresar las reglas de mi orden. Si algún fraile hubiera podido entrar en el cielo por sus obras monacales, no hay duda que yo hubiera entrado. Si hubiera durado mucho tiempo, aquella rigidez me hubiera hecho morir a fuerza de austeridades. Entonces, él siempre estaba pensando, yo necesito hacer todas estas cosas para obtener la salvación. Pero gloria a Dios, él conoció a un hombre que se llama Staupitz. Y este hombre le apuntó a Lutero, a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Amén. Eventualmente él se convirtió en ser un sacerdote y un profesor en la Universidad de Wittenberg, donde él estudió. Y él inició a enseñar la Biblia y en tiempo él inició a predicar la palabra de Dios. Él estaba enseñando que todos necesitan aceptar todo lo que dice la Biblia y ni una cosa que la Biblia nos dice. Él no sabía este hecho en ese tiempo, pero él estaba golpeando, destruyendo la base de la Iglesia Católica.
o la iglesia. Solo existía solo una iglesia cristiana en el mundo en aquel tiempo, en Europa, la iglesia católica. Providencialmente, de la providencia de Dios, Él tomó un peregrinaje a Roma, caminando. Dice en la página, Google Maps, dice alrededor de 1,400 kilómetros. Él estaba caminando desde Alemania hasta Roma. Probablemente él necesitaba unas semanas para llegar allá. Y mientras él estaba caminando, él estaba pasando las noches en los monasterios. Cuando él entró a Italia, él estaba muy confundido porque en Alemania toda cosa en los monasterios muy sencillo, pero en Italia lujo por todos lados, las vestimentas de los monjes, la comida muy rica, los muebles, los apartamentos muy lujosos. Entonces él estaba mirando todas estas cosas pensando, en Alemania es completamente diferente, pero ellos aquí en Italia, ellos tienen dinero por todos lados. Entonces en la distancia él miró a Roma y él dijo, Roma Santa, te saludo. Pero poco tiempo él pudiera ver que Roma no era santa. Y él dijo lo siguiente en cuanto de Roma. No solo él, pero muchas personas. Sin verlo, no se podría creer que en Roma se cometen pecados y acciones infames. Y por lo mismo acostumbran decir, si hay un infierno, no puede estar en otra parte que debajo de Roma. Y de este abismo salen todos los pecados. Mientras él estaba allá, él estaba haciendo algo muy curioso. Él estaba subiendo las escaleras en sus rodillas. ¿Por qué ustedes piensan que él estaba haciendo eso? Para recibir el perdón de sus pecados. Porque el Papa dijo que las personas que hicieron eso, ellos pueden obtener la gracia de Dios y el perdón de sus pecados. Mientras él estaba haciendo eso, una voz lo llegó que dijo, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Inmediatamente él se fue de allá. Él regresó a Alemania y él se convirtió y ser un doctor de la divinidad. Entonces él estaba libre para estudiar la Biblia, enseñarla y para predicarla todo el tiempo, porque él era doctor de la ley. Entonces, en ese tiempo, por un orden del Papa, ellos estaban vendiendo un documento que se llama una indulgencia. Por comprar una indulgencia, alguien pudiera obtener la gracia de Dios, el perdón de todos los pecados que ellos iban a cometer en el futuro, o para librar un alma del purgatorio, solo por el dinero. Porque ellos estaban haciendo eso, porque hubo un gran proyecto de construir una iglesia muy, muy grande en Roma, que se llama la Basílica de San Pedro. Está allá hoy en día. Y el hombre que estaba a cargo de vender estos documentos en Alemania se llama Tetzel, Johannes Tetzel. Entonces él estaba pasando de iglesia a iglesia anunciando la habilidad de comprar la gracia de Dios, de obtener el perdón de Dios por el dinero. Entonces ellos estaban allá recogiendo mucho dinero para la construcción de esa iglesia. Martín Lutero, él estaba en contra de ellos. Entonces muchas personas compraron los documentos y después ellos pecaron y ellos llegaron a Lutero expectando su absolución, pero por platicar con muchos de ellos pudieron ver que en realidad ellos no estaban arrepentidos. Y les dije, mire, ustedes no están arrepentidos, no voy a perdonar sus pecados. Entonces ellos producieron los documentos y él dijo que no. Todavía que no, porque la Biblia dice que nosotros necesitamos tener corazones contritos. Muchos de ellos se enojaron, regresaron a Tetzel y ellos dijeron, mire, yo compré este documento, pero ese hombre, un sacerdote,
dice que no, Él no va a comprar, Él no va a absolverme. Él dice que mi corazón no está contrito. Ustedes pueden pensar en cuanto de los sentimientos de Él después de escuchar todo eso. Pero Él quería hacer una protesta en contra de la compra de estos documentos. Entonces hubo un día que se llama el Día de Todos los Santos. Entonces el día antes, Él clavó sus proposiciones en contra de las indulgencias en la puerta de la iglesia allá en Wittenberg, porque muchas personas iban a estar allá el siguiente día para ver las reliquias de los santos dentro de la iglesia. Eso pasó 31 de octubre del año 1517. Entonces, muchas personas leyeron el documento y muchos de ellos estaban copiándolos y mandándolos a lo largo no solo de Alemania, pero en diferentes países también. En poco tiempo, dice, en unos días, cada persona el documento estaba en todas las partes de Alemania y eventualmente llegó a Roma, al Papa también. Entonces, por supuesto, él estaba muy enojado con él. Un hombre de la iglesia, el hombre probablemente más inteligente, parte de la iglesia católica, se llama Juan Eck. Y una vez él tuvo un debate con Lutero en cuanto de sus ideas. Y el debate no duró por 1 hora, ni 2 horas, ni 3 horas, sino por 10 días. Ellos estaban debatiendo las diferentes ideas. Hasta el punto en que el Papa mandó un mensaje a Lutero excomunicándole, hay un término, y lo excomulgó de la iglesia. Es decir, tú ya no eres miembro de la iglesia, porque tú estás enseñando cosas que van en contra de nuestras enseñanzas. Voy a saltar porque estoy tomando mucho tiempo. Entonces llegó al punto en que él estaba antes del concilio. El emperador, el papa y líderes de Alemania, príncipes y también de otros países. La pregunta que ellos querían saber si él iba a retratarse de sus iglesias, de sus enseñanzas en contra de la iglesia. Y su respuesta, ya que su serenísima majestad y sus altezas exigen de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla. Y es esta: yo no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios, porque es tan claro como la luz del día que ellos han caído muchas veces en el error, así como en muchas contradicciones consigo mismos. Por lo cual, si no se me convence con testimonios bíblicos o con razones evidentes, y si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiere retractar nada, porque por no ser digno de un cristiano hablar contra de su conciencia. Heme aquí, no me es dable hacerlo de otro modo, que Dios me ayude. Amén. Probablemente la oración final es la más conocida. Entonces, cuando él estaba de regreso, él fue secuestrado, no por un enemigo, sino por un amigo que también era un príncipe muy poderoso de Alemania. Y él fue llevado a un castillo en las montañas, donde él tradujo la Biblia en alemán o el Nuevo Testamento a alemán. Terminando dice, porque por aquel tiempo fue cuando Lutero, al leer las obras de Hus, descubrió que la gran verdad de la justificación por la fe que él mismo enseñaba y sostenía había sido expuesta por el reformador bohemio. Todos hemos sido husitas, dijo Lutero, aunque sin saberlo, Pablo, Agustín y yo mismo. Y añadía, Dios pedirá cuentas al mundo, porque la verdad fue predicada hace ya un siglo y ya quemaron. Entonces, las
5 solas de la Reforma. Sola Escritura, la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Número 2, solos Cristos. La salvación se encuentra solo en Cristo. Se encuentra solo en Cristo. Sola gratia. La salvación es algo que el pecador recibe de forma inmerecida. Número 4, sola fide. La salvación solo puede ser recibido cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Y número 5, soli Deo gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios. Los puntos principales de la Reforma. Hay personas muy sinceras que dicen la Reforma ya terminó, pero eso no es así. La Reforma necesita continuar hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Amén. Y por eso nosotros existimos como una iglesia, la iglesia adventista del séptimo día. El mensaje del primer ángel es un mensaje de reforma. Temer a Dios, darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Vamos a terminar cantando el número 400 de pie, un canto escrito por Martín Lutero en cuanto de su experiencia allá en el castillo en las montañas. Castillo fuerte. Con su
clases. Una clase de español aquí, de jóvenes hoy, ¿no? ¿Sí o no? No, una clase de español aquí, de inglés en el corredor aquí. Vamos a tomar 20 minutos para las clases, terminar a las 10:40 y abreviar las otras cosas.